Gracias, Leonardo, como siempre, por tus palabras. Efectivamente, en el día de hoy, buenas tardes a todas y a todos. Justo vamos a estar trabajando y dando continuación muy importante al tema de los estándares internacionales comerciales. Les remito, y lo haré varias veces en la clase de hoy, a la figura de la clase anterior, porque ya empezamos el tema de estándares internacionales, especialmente vinculado a la figura, uno de los ejemplos por antonomasia, que es la Organización Mundial de Comercio. En ese sentido, la OMC ya la desarrollamos en la clase anterior y empezamos el tema de los estándares internacionales. Así que hoy me voy a poner más en los ejemplos concretos, en trabajar en una visión panorámica sobre la figura de los estándares y también la practicidad que estos tienen para entender cómo se van dando las operativas, cómo se van efectivizando, cómo se van haciendo realidad estos negocios internacionales, comercio internacional, etcétera, que ya veníamos trabajando en el marco de las relaciones internacionales económicas. ¿Sí? Muy bien. Me importa que recuerden, si bien como les digo lo tienen en la clase anterior, pero que lo recordemos, el concepto de los estándares internacionales, particularmente los estándares internacionales comerciales, porque la palabra o la expresión estándares internacionales la usamos en relaciones internacionales muchas veces, pero es importante tener en particular la visión en lo comercial, que es lo que estamos viendo, ahí está el foco, es el conjunto de normas y principios diseñados justamente para regular, estandarizar y sistematizar. A veces también se usa la palabra uniformizar en materia de los aspectos relacionados con el intercambio de bienes, servicios y capitales entre países. Los flujos de capitales, las prestaciones de servicio y el intercambio de bienes. En ese sentido, la orientación va a ser a asegurar, ¿sí? Es decir, proveer mayor seguridad, certeza a la hora de realizar estos negocios. Ya lo comentábamos anteriormente, la importancia de la certeza, la previsibilidad que tanto le importaba a la OMC. ¿Por qué? Porque cada negocio implica muchísimo dinero y tiene que haber un margen de beneficio y un margen de posibilidad de que salga bien. Si es de excesivo el riesgo, termina siendo un elemento que disuade del negocio y eso no resulta conveniente porque quita potencialidad y quita fuerza a los mercados globales. En ese sentido, va a importar también la calidad, la compatibilidad, la previsibilidad en los distintos mercados globales. Por eso son los estándares. No les voy a decir simplemente normas, no hablamos de una idea exclusiva, no es un solo acuerdo o un solo tratado, sino que resulta de de un conjunto de elementos y de actores participantes en su creación que son cada vez más relevantes y que justamente terminan dando una suerte de estructura, una suerte de arquitectura que hace a las características del comercio internacional actual. De ahí que sea tan enriquecedor y tan importante tener al menos una panorámica, una visual, que nos permita tanto analizar como comprender las dinámicas que se van dando entre países, en materias de conflictos, en las guerras comerciales, etcétera, etcétera. En este sentido, me interesa que recuerden los objetivos de estos estándares, normalmente establecidos o generados por... Tenemos dos grandes ramas. Por un lado sería desde la gobernanza global, organismos internacionales, y por otro lado, desde la figura de agentes intervinientes de los negocios internacionales o del comercio internacional. Estos agentes intervinientes, participantes de estos intercambios, van a centrar sus objetivos, al igual que los organismos internacionales, en facilitar el comercio. El comercio se suele vincular con el crecimiento económico, entonces la idea es potenciar, facilitar, quitar barreras, reducir barreras técnicas o barreras arancelarias de todo tipo, mejorar la eficiencia, la capacidad en materia de optimización, que también lo estuvimos trabajando, proteger a los consumidores, también no solo los consumidores, sino los agentes del mercado, y potenciar la integración de los países. Esto es
como una suerte de corolario, pero que está muy vinculado a que a mayor es la integración, mayor es el nivel de vínculo, así sea en el rango o en la cuestión económica, suele darse ser más propicio, darse un escenario más propicio para el establecimiento del comercio internacional, realizar comercios o negocios internacionales. En este sentido, y es un tema importante porque hemos hablado de estándares en otros ámbitos, estándares para otras regulaciones, para otras temáticas, y solemos hablar más que nada de lo que vendría de lo público, es decir, el derecho internacional público, esas normas de base general, omnicomprensivas, que podrán tener mayor nivel de vinculatoriedad o mayor nivel de inspiración como fuente material, pero en este caso es interesante que tenemos varias figuras. Y lo interesante también es que em, corresponde recordar que estos lugares de producción o espacios de producción, áreas, podríamos llamarlos de distintas maneras, tendrán diferentes actores participantes, diferentes niveles de vinculatoriedad, de obligatoriedad, niveles de incluso de reconocimiento y por supuesto distinto nivel de alcance. Los objetivos o las finalidades en materia de estos estándares no son lo mismo si parten desde el derecho internacional público a que si el objetivo se orienta desde el derecho internacional privado o si es desde una creación o una elaboración entre particulares, que es uno de los casos más especiales que tiene la materia comercial, la posibilidad del establecimiento o la creación de norma o la creación que en realidad es una práctica que se cree psicológicamente, se piensa que es obligatoria. Entonces se usa. En este sentido, la costumbre va a tomar cuerpo y algo que no es tan habitual en el resto de las ramas del derecho, sí lo vemos mucho en el ámbito comercial. Ya no me voy a adelantar mucho, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando hablamos del derecho internacional público, hablamos de organismos internacionales, normas internacionales, de carácter general. Buscan regular, sistematizar, estandarizar dinámicas generales, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Lo mismo sucede en el derecho internacional privado. Si bien se generan en el ámbito de la gobernanza global, organismos internacionales, no es ese el objetivo. No es hecho por países para países, si lo pudiéramos resumir de esa manera, sino que es hecho por países o hecho entre actores de personería jurídica internacional de cara a los agentes intervinientes, es decir, las empresas que compran, que venden, que participan, los transportistas, etcétera, los seguros internacionales, las distintas características que hacen a la operativa del comercio. ¿Sí? El contrato, el cumplimiento de las obligaciones, el pago, los medios de pago, las características del transporte, etcétera. Todas esas características que hace a la operativa efectiva de ese intercambio de bienes y servicios o de capitales va a ser relevante. Y es hacia donde se orienta el derecho internacional privado en este sentido. Esta normativa justamente orientada más que nada a esos negocios internacionales va a tratar temas tan cruciales o tan importantes como la ley aplicable, el juez competente, los contratos internacionales, etcétera, la internacionalización de esas relaciones. Y por último, el caso de yo lo he llamado entre particulares, también se llama creación de norma entre privados, es un fenómeno muy especial, que es entre los mismos comerciantes, es decir, los comerciantes y también los diferentes sujetos de las RI y los agentes del mercado irán creando una suerte de estándares que partirán de los usos, de las prácticas y de los principios que son reconocidos de forma mayoritaria e incluso con un elemento internacionalista de que las mismas son obligatorias. La creencia de que las mismas son obligatorias, lo que vendríamos a llamar una costumbre. En este sentido, em, vamos a ver distintos ejemplos de entre particulares y vamos también a trabajar distintos casos para bajarlo un poco a tierra, para no quedarnos solo con lo teórico, sino casos o ejemplos de la vida real. En el marco del derecho internacional público, es el que normalmente solemos abordar, es el que venimos trabajando en los organismos internacionales.
Algunos ya se los adelantaba la clase anterior, por arriba. Me interesa que tengan una panorámica, por eso les marco también los años, cómo se vienen dando estos intercambios, cómo se viene priorizando o dando una tendencia pro comercio a nivel internacional, donde los elementos de la globalización, si bien ya sabemos que no es exclusivamente económica, sí incluyen características de potenciar el relacionamiento, la interdependencia entre países y necesitamos un marco que potencie el comercio, que aúne, ¿sí? Que conjugue de cara a esos mercados globales e incluso la participación en los mercados globales. De hecho, se ha ido demostrando que no resulta beneficioso que haya países segregados o que se encuentren fuera de los mercados, sino que participen, mayor o menor, en distintas características, pero sí que participen del comercio internacional. Aquí les traigo y les repito, estos lo ampliamos un poco más, o hice mayor comentario de cara al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, las distintas rondas y algunos comentarios como organismo que fue previo a la Organización Mundial de Comercio, que es el GATT, ¿sí? En el 47, por supuesto, heredero de las tendencias de plantear una gobernanza global en el marco de los distintos acuerdos que se venían dando y de las nuevas tendencias multilateralistas con la creación o sea, la reunión y la Carta de San Francisco, también las reuniones en Bretton Woods, etcétera, etcétera, vemos la figura del GATT y cómo se siguen dando a lo largo de los distintos años las llamadas rondas, sobre todo orientadas a la reducción de aranceles, a las barreras comerciales, los principios de no discriminación o de trato nacional. Por ejemplo, cuando una empresa o un vendedor de una empresa que está trayendo productos desde el extranjero, es decir, los está importando, que los mismos no tengan un trato discriminatorio, sino que sean equiparados o tengan un trato similar al trato nacional, al que se le da a la empresa nacional, distintas características que van a ser justamente a permitir facilitar el comercio, no generar tensiones o desequilibrios también. Normalmente, como decíamos antes, para no dar mayor margen a los elementos em, a los elementos de riesgo, ¿sí? Que siempre va a ser muy importante para los empresarios, para la creación y para el elemento de los comercios. Es decir, se hacen negocios normalmente por un rédito económico y por ende potenciar o asegurar dicho rédito y dichos beneficios suele ser un elemento crucial en la proyección de costo-beneficio de los distintos negocios. La creación de un mecanismo de solución de disputas comerciales era una elaboración bastante más rudimentaria, bastante más primitiva, comparado con algunas instancias que se crearon posteriormente. Tenemos el Acuerdo de Marrakech como acuerdo fundacional de la Organización Mundial de Comercio en el 95, donde se incluyen, y por eso en el 95 ven otros muchos acuerdos, que son los distintos acuerdos en materia de bienes, servicios, propiedad intelectual, es decir, hay un montón al inicio de la OMC, hay un montón de acuerdos que se van a incorporar y que van a plantear nuevas reglas sobre subvenciones, medidas sanitarias, etcétera. En ese sentido, el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de base. Si para importar un auto tiene que ser visto, es decir, yo pongo una norma que cada vez que un auto entre en cierto país, para poder ser calificado y poder entrar en el país para ser vendido, distribuido, entrado en el comercio del país, tendría que ser visto por, supongamos, un ingeniero especializado en cierto elemento. Y si ese país solamente tiene 5 ingenieros, ¿sí? Es decir, tiene muy poco personal, es una barrera técnica, porque ese requisito que requiere quizás simplemente que el ingeniero revise el auto, que cumple ciertos estándares y que tenga una firma profesional, a priori no sería un problema. Pero si yo sé que tengo pocos ingenieros como país, estoy impidiendo la entrada de esos vehículos. ¿Sí? Es decir, es un requisito que parece un requisito técnico, que no tiene mayor relevancia, no es un elemento político, pero que se termina configurando como una barrera técnica. Lo mismo si pongo elementos de testeo, elementos, cambios de normativa, lo que se llama normativa de foro interno, ¿sí? Donde requiere intervinientes nacionales o procesos que son exclusivos. Si yo requiero de la firma de un escribano que haga un acta de constatación
que solamente la puede hacer un escribano de tal país. Esos elementos claramente son barreras técnicas. A priori no es que está impedido el comercio, pero está ampliamente obstaculizado. Entonces, estos nuevos acuerdos justamente en materia de bienes, servicios, propiedad intelectual, va a tratar de orientar, ¿sí? De potenciar el evitar regulaciones que se configuran en barreras técnicas. Exigir una mayor transparencia en la adopción de normas técnicas. Supongamos que yo tengo una empresa y dicha empresa se dedica a, por poner un ejemplo, a la venta de plásticos. Yo no puedo saber o diseñar los plásticos que vendo, supongamos que vendo tuppers, vendo contenedores de plástico, no puedo tener un diseño, una cadena productiva para vender a Alemania, otra cadena productiva para vender a Italia, otra cadena productiva para vender a Sudáfrica, otra cadena productiva. No tiene sentido. Entonces, cuando se van incorporando, uniformizando o normalizando, que también se dice, las distintas normas, por ejemplo, las ISO, que también se han ido incorporando, las distintas normas que van a llevar a los estándares, que van a decir, bueno, está hecho de PET, por ejemplo, tiene tales características, tales composiciones, tales polímeros, tales plásticos, etcétera, etcétera, van a estandarizarse. Y yo voy a poder hacer una sola cadena que va a reducir costos, ampliar la optimización, probablemente producir mucha más cantidad y satisfacer todas las necesidades cuando los distintos estados en sus normas aduaneras admitan o establezcan una nomenclatura, una calificación, una valoración de aduana uniforme. Que no se dé el caso de que cada uno tenga un modelo distinto, que no se justifique la adopción de medidas o de normas técnicas que suelen ser de alto impacto, que suelen modificar los contratos o llevar al incumplimiento. No puedo entregar el producto porque no lo puedo entrar en el país, por ejemplo. Entonces, en este sentido, los obstáculos técnicos se vislumbran y se vislumbran justamente como barreras. Porque a veces hablamos de las barreras arancelarias, que es una barrera impositiva. El producto sale más caro porque viene de tal país, ¿sí? O el producto sale más caro porque se trata de un área estratégica y queremos priorizar el producto nacional. Esas son lo que se llaman barreras arancelarias o comerciales, barreras directas para detener ese o frenar o desmotivar el comercio exterior o el comercio internacional de esos productos o de esos sectores. A veces por cuestiones de relacionamiento, como podemos ver en el caso ahora de Estados Unidos y los nuevos aranceles con México y Canadá. Pero lo mismo sucede con las barreras técnicas, que no implican necesariamente una cuestión de mal relacionamiento, aunque pueden hacer a las veces, porque si yo pongo demasiados obstáculos, demasiados requisitos técnicos, es decir, un exceso de regulación, suele darse una cuestión de barrera técnica porque el importador va a verse disuadido, es decir, es demasiado específico el caso y muchas veces no va a compensar, va a requerir muchos gastos, mucho tiempo, mayor riesgo de que no entre al país o que sea rechazado, etc. También en materias de medidas sanitarias y fitosanitarias, lo veíamos, regular elementos de salud pública, de sanidad, es decir, en el comercio de alimentos, en productos agrícolas. Ya lo sabemos, no podemos entrar cualquier producto agrícola si no ha pasado ciertos estándares, sistemas o de criogenización, o sea, de refrigeración, sistemas de fumigación, etcétera. ¿Por qué? Por la posibilidad de potenciales patógenos. ¿Sí? Ya sea para la salud pública, es decir, sanitaria, como también para el resto de cultivos. Ese tipo de elementos va a ser muy importante, pero es importante también que estas medidas tampoco sean una barrera técnica. ¿Qué quiere decir? Sí tiene que haber mucha seguridad pública y estándares, pero tienen que tener un abordaje desde medidas que se basen en la ciencia y que tengan una justificación. Porque muchas veces lo que también pasaba es que se utilizaban como una barrera técnica. Esta justamente se busca ya promover la armonización de estándares, ¿sí? Es decir, vemos ejemplos similares. Si se han tomado medidas, por ejemplo, para reducir la posibilidad de la entrada de vectores patógenos, como puede ser el mosquito del dengue, bueno, se implementan ciertos mecanismos y normalmente lo vemos similar o cómo se replican las distintas normativas aduaneras o de entrada a nivel transfronterizo en los distintos países. Sobre todo los que tienen vecinos o países que sí ya tienen el vector o ya tienen el patógeno.
Entonces, en ese sentido, vemos cómo se va estandarizando, de tal manera que tampoco tengamos que aprendernos toda la historia de cada país o de cada, porque termina impidiendo que un mismo, por ejemplo, una misma usina de negocio, una misma empresa, pueda trabajar con muchos países a la vez, porque sería sumamente excesivo las características específicas. Después el acuerdo de facilitación del comercio es un acuerdo muy importante, bastante más contemporáneo, que justamente lleva a la reducción de costos y a la simplificación de los trámites aduaneros, a una uniformización. Se promueve también la digitalización, empezar a utilizar los medios telemáticos, la informática, para implementar mecanismos de cara a las aduanas, ¿sí? El acceso y la posibilidad de ese gobierno electrónico que se suele decir en materia de acceso para hacer trámites, para incluso hacerlos estando en cualquier otra parte del mundo o en cualquier otro horario, poder pagar timbres profesionales o poder pagar trámites o tasas, etcétera. Entonces ahí vemos también la automatización de procesos y se beneficia especialmente una cierta asistencia técnica para países en vías de desarrollo. No nos olvidemos que la normativa no solo hace a eficiencia en materia de competencia o de rivalidad, para promover mayor comercio, sino también el caso opuesto, es decir, cuando se trata de compensar la falta de equidad o la falta de acceso por países que están en vías de desarrollo, que no tienen tanta capacidad, ya sea técnica, de infraestructura, de logística, de transporte, etcétera, para posicionarse o para formar parte de los mercados globales. En ese sentido, les agregaba para que vieran temáticas específicas el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio. No nos olvidemos que la propiedad intelectual no es toda comercio, no es toda comercial, pero sí tiene elementos muy importantes y muy entroncados en materia de comercio. Estos no son los únicos acuerdos ni tampoco son las únicas normativas al respecto. Algunas ya las vimos en la clase em, sobre propiedad intelectual, específicamente como mandato de la gobernanza global y el caso de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI. ¿Sí? Los ADPIC, en este sentido, van a establecer ciertos estándares mínimos para la protección de la propiedad intelectual, regulación en materia de patentes, propiedad industrial, marcas, derechos de autor, secretos comerciales. También incluso en otros casos vamos a ver elementos que se llevan a elementos marcarios actuales o elementos de patentes actuales como nombres de dominio, lo que se llaman los bienes electrónicos. En este sentido, se van a permitir ciertas excepciones en materia de licencias para los casos de la salud pública, algo que se reflotó mucho y se materializó mucho durante la pandemia. También importa tener en cuenta los acuerdos regionales de libre comercio, porque si bien les estoy dando un marco normalmente de gobernanza global, donde tenemos acuerdos multilaterales con un espíritu más global, o mundial, también lo vemos a nivel regional. ¿No? Les sonará a todos el TELCAN o el NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que lo teníamos en el 94 y que actualmente se revisó y se configuró la figura en el 2020 del TEMEC. El acuerdo de asociación transpacífico del 2018, el acuerdo de libre comercio continental africano de 2019, otros modelos que si bien no los planteo en estos acuerdos concretos, que son acuerdos más específicos y orientados exclusivamente al comercio, como los que les menciono, que son de libre comercio, tenemos otros con distinto grado de integración que están más vinculados a procesos de integración más profundos, como por ejemplo el Mercosur, la CAN o la Unión Europea, por supuesto. Es decir, que contienen elementos comerciales, pero no exclusivamente comerciales. Bueno, teniendo en cuenta un poco esta panorámica de esa regulación que hacen los estados y para los vínculos a nivel de relaciones internacionales, es interesante ver la normativa desarrollada en esos foros comunes de gobernanza global, es decir, a nivel multilateral, por parte de estados, de organismos internacionales, que va a bajar, se va a materializar en tratados, en acuerdos, todo parece derecho internacional público, pero el objetivo, ¿sí? Hacia dónde se orientan, se trata de privados, ¿sí? Va a importar la regulación, la inspiración o dar elementos para los negocios entre particulares, ¿sí? Entre privados, voy a decir, para no confundir después con la creación de norma entre particulares. En este sentido,
si bien no se da una regulación de normas generales, suelen ser justamente de fuente de material, es decir, inspiracional. Muchas de estas normas, ¿qué es lo que me van a dar? Me van a dar elementos para el día de mañana cuando yo hago un contrato, es decir, establezco un negocio como comprador, como vendedor, o formo parte, transportista, aseguradora, empresa de triangulación, etcétera. Voy a tener muchos más elementos a la hora de la regulación sobre ese rol, esa parte como agente interviniente en el comercio internacional. Justamente aquí es donde vemos que se empieza a dar la regulación de los casos específicos. Y es muy importante para proveer o para dar mayor nivel de seguridad, mayor nivel de, como les decía ahí, potenciar, proteger y armonizar las actividades de los agentes, es que justamente vamos a tener que tener mayor nivel de seguridad y de certeza. Pero claro, es difícil pensar en certeza cuando, por ejemplo, eh, yo soy Argentina, por otro lado, una empresa de Argentina, por otro lado tenemos una empresa de Italia y compro carga para que me la dejen en Brasil y el transportista es noruego y la aseguradora es estadounidense. Es decir, tengo múltiples jurisdicciones, muchísimas leyes diferentes, empresas situadas en distintos puntos, distintas latitudes. Todos estos elementos son los que se llaman elementos externalizantes o elementos internacionalizantes del contrato o del vínculo jurídico. Entonces, en este sentido, es muy difícil establecer, porque incluso el pago lo hago en cierto país, pero la entrega se efectúa en otro. ¿Por qué normativa voy a regular? Entonces, muchas veces irme por una normativa solía poner en situación, es decir, bueno, siempre va a ser la normativa, supongamos, si el comprador era de Argentina, regulará siempre por la ley argentina. Estos elementos solían pasar de que se daba como una especie de desequilibrio entre las partes en el contrato. Y eso siempre lleva a, nuevamente, mayor riesgo. A mayor riesgo, menos chance de beneficio, entonces no servía. Entonces lo que se necesitaba era una normativa uniforme, neutral, efectiva, que tuviera una visión más internacional que la que suele ser a nivel nacional, porque evidentemente todos los relacionamientos, todos los contratos a nivel nacional se regularán por la ley nacional, pero necesitábamos algo a nivel internacional. Y hacia ahí es que se orientarían este conjunto de normativas que podemos llamar del área del derecho internacional privado, ¿sí? Entonces, en ese sentido nos va a dar distintos elementos. Por ejemplo, definir cuál es la ley aplicable, como les ponía ahora el ejemplo de será la ley de un país, la ley de otro. Definir cuál es el juez competente, porque no nos olvidemos que el derecho internacional privado nos lleva incluso a la figura del juez competente. Podría pasar que la ley aplicable es la de Argentina, pero el juez competente es el de Italia. Entonces el juez italiano tendrá que utilizar el derecho argentino para poder fallar en el juicio. Son elementos que no solemos ver muchas veces en los juicios, pero sí en los juicios que son del derecho internacional privado como rama del derecho. En este sentido, eh, es muy importante entender que esa mayor seguridad a la hora de los negocios ha sido muy relevante a la hora de la incorporación de estos estándares. Y armonizar la normativa es esencial para promover el comercio, porque si no, justamente muchos de los actores se consideran en desventaja o en desequilibrio a la hora de establecer negocios o establecer vínculos comerciales. Aquí les traigo algunos ejemplos relevantes. ¿Sí? Por ejemplo, la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros, reconocimiento también de sentencias, tenemos otros casos. No nos olvidemos, imaginemos que vamos a arbitraje o que vamos a juicio, tengo, hago el juicio, supongamos en Italia, como les decía antes, me dan una sentencia, pero la empresa, que es una empresa internacional, tiene la fábrica en Lituania. Evidentemente, el juez de Italia no va a embargar el bien o no va a embargar supongamos, los bienes que tiene, los bienes mobiliarios que tiene en Lituania, porque está fuera de su espacio, de su jurisdicción y de su competencia.
Entonces, lo que vamos a hacer es, esa sentencia, ese fallo, lo vamos a llevar a Lituania para que pueda ser ejecutado. Y voy a necesitar un proceso de reconocimiento de sentencia extranjera o de laudo arbitral, que vienen a hacer lo mismo, lo que uno sale de un tribunal arbitral y el otro sale de un juicio, es decir, del Poder Judicial, de un proceso judicial o lo que se llamaría de una autoridad jurisdiccional competente. En este sentido, también tenemos el Convenio de La Haya sobre ley aplicable a los contratos internacionales. Es un convenio macro con distintos elementos a la hora de la aplicación. A nivel regional, también me interesa que lo tengan en cuenta, que no lo ven en otros países, pero sí lo tenemos en otras regiones, pero sí aquí a nivel continental, es las convenciones interamericanas llamadas CIDIP. Tenemos varias CIDIP, normalmente le decimos CIDIP 1, CIDIP 2, CIDIP 3. Y muchas, o sea, se orientan justamente en materia de derecho internacional privado y muchas de ellas contienen elementos muy importantes en derecho internacional privado comercial. Por ejemplo, por citarles algún ejemplo, la CIDIP 2 justamente trata los conflictos de leyes, es decir, cuando hay que establecer ley aplicable en materia de sociedades mercantiles, es decir, empresas, sociedades. También vemos la CIDIP 4 en materia de contrato de transporte de mercaderías. Es decir, tenemos distintas regulaciones y que va a ser muy importante a la hora de hacerlas valer, de invocar sus cláusulas y sus disposiciones cuando estemos o en un proceso, en un juicio o incluso cuando estemos redactando el contrato. Después tenemos, por ejemplo, las leyes de la UNCITRAL. La UNCITRAL es la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Aquí vemos distintas leyes modelo. La ley modelo tiene dos elementos, como suelo decir. Por un lado, la ley modelo sirve de inspiración para que se genere una ley nacional, es decir, sirve de modelo para que los legisladores nacionales hagan una ley nacional que contenga mucho contenido, aunque no necesariamente todo de la ley modelo, pero otras veces también sirve para utilizar esa ley modelo entre las partes internacionales, es decir, entre los agentes que hacen el negocio. Es decir, en vez de usar la ley italiana o la ley argentina, usamos la ley modelo sobre comercio electrónico, por ejemplo. Entonces, utilizando esa ley modelo, vamos a tener un montón de regulación que va a establecer elementos del contrato sobre las obligaciones de las partes, el incumplimiento, etc. Aquí les traigo algunas muy importantes, como la ley modelo sobre arbitraje comercial internacional. Es un elemento importante. Acudir al arbitraje nos hace no ir a la justicia, es decir, no ir al poder judicial de un país a otro, sino contratar lo que se llama justicia privada, es decir, contratar el arbitraje para, tiene distintas ventajas, compone la suerte de ADRs, las Alternative Dispute Resolutions, es decir, las soluciones alternativas de conflictos o de disputas o de controversias, y que potencia muchas veces el equilibrio en materia comercial entre las dos partes. Si bien va a ser más cara, tiene ciertas ventajas como la neutralidad, el alto nivel de técnica o de especialización, la confidencialidad, entre otros aspectos. También vemos la ley modelo sobre comercio electrónico que les decía, la ley modelo sobre insolvencia transfronteriza, es decir, cuando un país entra, o por lo menos un sector, es decir, una empresa en un país entra en quiebra, la imposibilidad de ir a concurso o la posibilidad de que el concurso abarque y cubra distintos bienes o distintas, incluso usinas de la empresa, distintas agencias de la empresa que están en distintos países, en distintas jurisdicciones. En este sentido, vemos distintos elementos. Pero me interesa y sobre todo que se queden con el ejemplo por antonomasia. Es decir, una de las figuras más relevantes y que se usa muchísimo, tanto es así que representa entre el 70 y el 80% del comercio internacional mundial, que es la Convención de Viena, comúnmente llamada Convención de Viena o Convención de Viena de compraventa, pero en realidad es la Convención de Viena sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, la de 1980.
Aclaro que no es solo Convención de Viena porque tenemos Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, Convención de Viena sobre Derecho Consular y Diplomático, etc. Hay muchas convenciones de Viena, esta es en particular sobre la compraventa internacional de mercaderías. Nuevamente, como les decía antes, nos aporta una suerte de ley modelo, en realidad lleva toda una reglamentación sobre esa compraventa de mercaderías, tiene que tener elemento internacional, es decir, yo no puedo aplicarla si voy a comprar algo en mi mismo país, pero sí podré aplicarla si estoy comprando, estoy haciendo una importación o se está dando entre distintos elementos internacionales, el establecimiento comercial está en distintos países. En este sentido, es un marco legal, aporta elementos neutrales, uniformes, porque muchas veces cuando se da a nivel nacional vemos distintas tendencias en la elaboración legislativa. Es decir, es un mecanismo de aplicación automática a contratos entre empresas de países signatarios. Los países que son parte tendrán sistema de aplicación automática en silencio. También permite a las partes modificar o excluir sus disposiciones si lo acuerdan. No requiere de la aplicación completa. Por ejemplo, si yo hiciera un acuerdo, un contrato con alguno de ustedes en el mismo país, probablemente lo regularía o el código comercial o el código civil, pero no podemos elegir qué parte del código sí y qué parte del código no. Es decir, la normativa nacional es en bloque, comprende al contrato. Tendrá las características propias del contrato y de cómo se da el derecho contractual de ese país. A nivel internacional se estila, o es lo más normal, la autonomía de la voluntad y también que las partes pacten. Es decir, la Convención de Viena ni siquiera tiene que tomarse íntegra, puede ser de forma parcial. Es decir, supongamos del artículo 1 al artículo 50 y el resto de artículos no. Por poner un ejemplo, no se hace exactamente así, pero para distintos temas podremos utilizar distintos. Supongamos, para materia de quiebra o para materia de comercio electrónico, utilizaremos la ley modelo de comercio electrónico para, supongamos, las obligaciones de las partes para compra de software o para la compra de e-commerce en materia de comercio electrónico, mientras que para otros elementos, supongamos para el cumplimiento del contrato o para las obligaciones de las partes, utilizaremos la Convención de Viena. Es decir, distintas partes del contrato los vamos regulando con distinta normativa. Eso es una cuestión muy particular, muy poco habitual a nivel nacional, obviamente, pero mucho a nivel nacional. Son distintas prácticas. Justamente va a regular distintos elementos, ¿sí? Excluye no todos mercaderías, es importante, no aplica para todos los casos, pero es importante tener en cuenta justamente distintos elementos que regula, como la formulación, la formación del contrato, los derechos y las obligaciones de las partes, el incumplimiento de los remedios legales, aunque también hay temas que quedan fuera, como la figura en la fijación del juez competente, ¿sí? El juez competente no lo va a establecer. Es de ley aplicable y no de juez competente. No nos va a decir dónde está o cuáles son las técnicas para definir la competencia o la jurisdicción. En este sentido, les traigo tres casos para aterrizar un poco toda esta normativa que a veces queda como en el aire. Les traigo tres casos para que hagamos una pequeña dinámica, ¿sí? Por ejemplo, en el primer ejemplo, una empresa alemana vende una máquina, supongamos una máquina industrial, a una compañía argentina. En la redacción del contrato no indican cuál es la ley aplicable, es decir, ninguno de los dos dice si aplica la ley argentina, aplica la ley alemana, hay silencio, no se da un pronunciamiento. La pregunta es, ¿cuál va a ser la ley aplicable? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien quiere intentarlo? Pueden levantar la mano, participar en el chat. ¿Quién se le ocurre cuál va a ser la ley aplicable en ese contrato? Los errores y las dudas están más que bienvenidas. Anímense. Si me estuvieron escuchando, ya tienen la respuesta. Sí, Artemio, adelante. Adelante. Profesor, buenas tardes. Yo Buenas pienso que tardes. para el primer caso es la Ujú. Convención de Viena. Perfecto. ¿Por qué lo piensa? Porque es la norma que mundial que norma todo el comercio mundial prácticamente hasta ahora, ¿no? Ojalá fuera solo todo porque la clase sería mucho más corta, Artemio. En realidad tendríamos que especificar porque tanto Alemania como
Argentina son países signatarios, es decir, firmaron la convención. No nos olvidemos que tenemos más de 190 países y la convención tiene 90 países, ¿sí? Es decir, hay muchos países que no son signatarios. ¿Eso qué quiere decir? Que en caso de que como los dos son signatarios, si no se establece cuál va a ser la ley aplicable en ese contrato, que es un contrato de compraventa internacional de mercaderías, la aplicación es la de la Convención de Viena. Perfecto, la ley aplicable en el primer caso es la Convención de Viena, pero porque ambos son signatarios. Si cualquiera de los dos hubiera dicho la ley argentina o la ley alemana, no aplicaría la de Viena, o si uno de los dos no fuera signatario, tampoco aplicaría, o si los dos no lo fueran tampoco. ¿Sí? Importante. Muy bien, vamos con el segundo caso. Muchas gracias, Artemio, por participar. Vamos con el segundo caso. Segundo caso tenemos una empresa de China que vende tablets, es decir, un producto electrónico, a una compañía en Canadá. ¿Sí? Si los productos no cumplen las especificaciones acordadas, supongamos las tablets tenían que ser de 10 pulgadas y llegaron tablets de 8 o tenían que tener 64 gigas de ROM, de disco duro y tienen 32, etcétera. Es decir, no cumplen con las especificaciones. Em, la duda es, ¿qué puede hacer el comprador? El producto que llegó no era el que estaba acordado, no era el del contrato. Estamos en la Convención de Viena. ¿Qué les parece que puede, que debería o que puede ser? Más allá que sepan exactamente las respuestas de la convención, lo que me interesa es qué piensan que se debería hacer. Imaginen que voy a una tienda, compro un producto y no es lo que me dijeron que tenía que ser. ¿Qué opciones tiene el comprador? Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes. Fíjate que eso es un tanto complicado porque el ejemplo que tú estás poniendo a nivel local, Ujú, a mí me ha pasado, no están las especificaciones, le hace falta una claro. pieza, por ejemplo, PriceSmart. PriceSmart es Ujú, una tienda muy importante, tiene una ujú, buena política, tiene una buena atención al cliente y me responde. Entonces me da tres opciones. Ya, una ajá. es ¿Cuáles devolver el serían? producto, el otro es Ujú, cambiarlo y el otro es cambiar por uno igual, ¿verdad? Y el otro es poder comprar otra cosa. Pero en ok, este caso, perfecto. por ejemplo, yo recibo producto de Chain, recibo producto Ujú. de Temu, para mencionar. Sí, de Shein, de ¿Sí? Temu. Sí, entonces, cuando no me viene el producto, lo que yo hago es hacer el reclamo. Claro. Y al hacer No nos el olvidemos reclamo, igual que ahí eres consumidor final en Shein o en Temu y por sí, ende estás sometido a un contrato de adhesión. Tú no negocias con Temu el no, contrato. Él te no, dice, así es mi servicio y tú eres un cliente, ¿no? sí, Aquí pensemos que estamos negociando entre dos empresas. ok. Pero muy bien, es muy buen ejemplo. Vale, Ujú. pero te comento, entonces lo que hace Temu o lo que es de Chain es Sí, ajá. descontármelo y en el siguiente pedido, ya sea me lo descuenta ahí o me lo hace, o me hace un Es reintegro a decir, te través da un del mail. crédito o puedes devolverlo, Sí, ¿no? es correcto. Perfecto. Vaya, pero Muy en el bien. caso de que tú estás mencionando acerca Sí. de la negociación, pues este caso es un poco complicado porque estamos hablando de pasar Diferente, hay que pensar un a poco pasar fuera de el la Atlántico. caja. Sí, Claro, muy bien, tenés que pasar el exacto. Es decir, Atlántico. esas tablets se subieron a Sí, un tenés, barco o a por más de un ejemplo, barco, ¿cuántos pasaron días? por varios Sí, puertos. Muy sí, bien, no es tan fácil sí, así devolver. es. No es tan fácil Exacto. devolverlo porque, No, no es tan fácil. por Muchas ejemplo, veces quizás esa empresa, supongamos que la compañía de Canadá iba a vender y ya tiene ya tiene una campaña de difusión, sí, tiene contratos con proveedores para poner esas tablets en el mercado o tiene una licitación y tiene que cumplir con otros contratos. Entonces es una sí. cadena muy compleja. Mira, lo que Tenemos en pasa es que, cuenta, lo que pasa es que sí, también, Gonzalo, sí, imaginémonos de que se haya hecho una relocalización. Esa relocalización lo que puede permitir es que esta empresa tome ese producto que llegó equivocado y lo pueda ah, ubicar con otro cliente. Y
hacer nuevamente la Bueno, eso negociación. más, sería más típico de las trading. Pero en Ajá, este caso el producto llegó, la empresa lo recibió y se ve en la situación de no es lo pactado. ¿Sí? bien, Supongamos, bien. compré una moto y me llegó una bicicleta, para ser más Ajá, exagerados. Entonces, tengo un problema de incumplimiento contractual. sí, ¿Sí? Normalmente en empresas, a nivel comercial, porque los ejemplos que nos traía son muy buenos. ¿Por qué? Porque son los ejemplos que todos hemos vivido, pero que son regulados desde las relaciones de consumo. ¿Sí? sí, Lo que es la regulación de consumidor, porque somos sí, consumidores finales normalmente, pero entre empresas normalmente, las distintas soluciones de la normativa contractual hace a dos ejemplos. La primera, la rescisión del contrato, ¿sí? Es decir, sí. devolver la cosa, devolver el dinero, que vendría a ser como una suerte de devolución. Y la segunda es lo que viene siendo la indemnización por el incumplimiento de contrato, ¿sí? A veces Ah, con claro, distintas cláusulas y demás. porque está normado en el contrato que has hecho. Claro, y lo tenemos, no, no Sí, en el claro, contrato, no, a nivel nacional no estamos normarlo en el contrato, lo vamos a tener directamente en el código comercial o el código civil normalmente para regular la cuestión contractual. Pero a nivel internacional, a priori no tenemos nada, ¿sí? Y quizás si vamos por la ley de Canadá es una solución y si vamos por la ley china es otra. sí, Y al otro puede no convenirle. En este sentido... Por ejemplo, para que vean el marco de la regulación de la Convención de Viena, en el artículo 35 va a decir, el vendedor debe entregar los bienes conforme al contrato. Es decir, si no entregó los bienes conforme al contrato, será incumplimiento. Y va a dar tres situaciones en el caso de incumplimiento que son opciones, es decir, no las da sí. el vendedor, sino que el vendedor las cumple y el comprador decide cuál de ellas opta. Por un lado es el reemplazo de las tablets, es decir, las tablets deberán ser cambiadas. El segundo, en base a las que sí deben ser, el segundo es un descuento del precio. Como decíamos, puede ser muy complejo devolver las tablets, hacer un cambio. Entonces, puede darse la figura del descuento del precio. Es decir, si las tablets que te envié valían Ujú. $10 cada una, estas te opto que trates de venderlas. Hacemos otro contrato para las que no pude cumplir y lo cumplo, pero en este caso te las dejo en vez de a $10 a 5 y Vale, puede compensarte. te tengo una Un pregunta. momento, hay tres opciones para un Pero- momentito que termino. Y la rescisión del contrato, ¿sí? Que ahí viene por una cuestión de en vez de reemplazo de las tablets es devolución de las tablets y es decir, devolución del objeto de la cosa y devolución del dinero. Normalmente la rescisión va acompañada de los daños y perjuicios, que van a ir por otro camino, ¿sí? La posibilidad de indemnización. Es decir, antes de la convención no teníamos estos marcos. Y teníamos que optar y ver si la ley canadiense nos servía, si la ley, muchas veces se optaba por usar la ley del estado de Nueva York o se utilizaba la ley de tal país para que fuera lo más pro comercio posible. Hoy en día tenemos, y ya desde hace unos cuantos años, la Convención de Viena. Entonces tenemos estos marcos incluso para los casos donde hay un incumplimiento. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro el ejemplo? sí, totalmente. Tú estás Bien. hablando básicamente de que el contrato pues se encierra en un cuadrado y de ese cuadrado está la parte normativa, es decir, que la parte informal en Claro, donde yo nosotros puedo negociar pactamos y algo decimos diferente vamos a no se regular por puede. la Convención de Viena, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, les traigo un tercer ejemplo, un tercer caso. Una empresa estadounidense compra botellas de vino a una empresa francesa, ¿sí? Vino francés, etcétera, etcétera. El contrato no especifica la parte que costeará el transporte. Tema no menor, a veces el transporte en un negocio internacional puede ser muy caro. Fletar una naviera o pagar los contenedores en un barco, depósitos aduaneros, traslados, etcétera. Y no nos olvidemos que la obligación del vendedor es colocar la cosa donde corresponda, pero a veces es muy difícil fijar dónde se da la entrega de la cosa, en este caso esos vinos. La duda es, si no dice nada el contrato, ¿quién deberá pagar el transporte? Costear el transporte. ¿Quién lo deberá hacer? Si no dice nada y lo que tengo es la Convención de Viena. ¿A ustedes qué les parece? ¿Alguien se anima? ¿Alguien tiene una idea? Sí, el señor Alfredo, por favor, adelante. Adelante.
Muchas gracias. Tengo problemas con la señal. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas Lo tardes a técnico nos todos. supera a todos. Sí, precisamente eso es lo que quiero yo comentar. ¿Por qué se sigue Sí. rigiendo por los acuerdos y leyes, normas Ujú. anticuadas y las cuales ya fueron rebasadas ¿Anticuadas en qué precisamente? sentido? Anticuadas, hablemos de Viena. Sí, Estamos hablando de 1980. sí. 1980. Todas estas ya fueron rebasadas por el aceleramiento comercial. ¿Por qué no se ha actualizado las leyes? Particularmente, es decir, no completo. ¿Por qué? Sobre todo por el ejemplo la herramienta que les decía antes. Yo no necesito aplicar toda la Convención de Viena. ¿Sí? Yo, por ejemplo, puedo incorporar que para el incumplimiento aplicará el artículo 35, para el 79 y el 71. Es decir, yo no tengo que agarrar toda Viena, puedo agarrar una parte. Esa es una de las grandes ventajas, la adopción parcial de la norma. Eso da Puse, flexibilidad a los comerciantes, puse ¿sí? como ejemplo lo de Viena, porque lo tengo aquí a la Sí. vista, pero creo que la más actual, ¿cuál es? ¿La 2007 o 2013, si no No, mal hay más recuerdo? actuales. Es la más No, hay actual, muchas estamos en el normativas 2025. actuales. Entonces Sí, bueno, tenemos yo ahí creo normativa que del ya 2020, existe 2021, tecnología 2022. Claro. y, Tenemos que este, entender también que ya les decía antes, 90 países son signatarios de Viena. ¿Por qué? No es fácil que todos los países formen parte de un acuerdo multilateral que reconozca y sean miembros de esa convención. Es un trabajo diplomático, multilateral, lento, que lleva a veces a procesos internos en cada nación para que sea o ratificada o que sea promulgada. Es decir, no resulta sencillo y a veces lleva a procesos muy largos. Incluso hay países que se han incorporado a Viena en el 2007, que se han incorporado a Viena en el 2002, en el 2015. Son diferentes etapas. No todos los países llevan desde el 80, lo cual no porque significa que no sea útil Viena. Cuidado, el porque ejemplo es que, algo mucho más general. No va a decir no aplica para el comercio electrónico, pero quizás si yo lo que necesito es elementos de firma electrónica, me voy a ir a la ley modelo sobre firmas electrónicas. ¿Sí? No voy a usar Viena para la firma electrónica porque no lo regula, porque en el 80 no había firma electrónica. así Entonces es. voy a usar Viena para una parte del contrato, pero si algún elemento es en materia de firma electrónica, por ejemplo, voy a usar la ley modelo. ¿Sí? Ustedes piensen en Ajá. esto como un collage, como un puzzle, donde la característica contractual me permite ir armando diferentes elementos. ¿Sí? Correcto. Ahorita el compañero mencionó, por mencionar un ejemplo, Temu, Sí. pero hay contratos millonarios que, vamos, se pierde millonadas de pesos por varios detalles tecnológicos, ¿no? Mi comentario. Mm. Es cuatro. Por supuesto. Igual como les digo, aquí estamos hablando de contratos comerciales y normalmente cuando estamos en la figura de este tipo de empresas de comercio electrónico y demás, lo que tenemos son contratos de adhesión. Yo no negocio con Temu las condiciones del contrato. Lo que Temu me da son términos y condiciones, esas letras Así es, pequeñitas abajo que nunca a nadie le gusta leer y que en realidad me correcto. dicen cómo es el contrato. Es un contrato de adhesión que yo no lo negocio. Sí, por eso estaba bien el ejemplo pensando en bienes que se mueven entre fronteras, pero no es el mismo tipo de contrato, porque aquí sí se negocia, las empresas negocian hasta el punto y coma de cada contrato, ¿sí? Es la clave, sí, gracias. Claro, no, por favor, gracias por la intervención. Bueno, en este último ejemplo que les traía, esta empresa estadounidense que exporta botellas de vino, ni la empresa francesa ni la empresa estadounidense estipularon quién costearía el envío. Entonces, antes no teníamos una regulación o no estaba pactado y quizás supongamos que la ley francesa dice que si no dice nada o si no está estipulado, será a cargo del comprador. Entonces lo debería pagar Estados Unidos. Y en el caso de la ley estadounidense dirá, se tiene que ocupar de él, no sé, supongamos un tercero y el tercero deberá luego cobrarle a una de las partes o hay miles de soluciones jurídicas. Lo interesante aquí es tener un marco que, si yo hago el negocio y no dice nada, saber quién va a ocuparse de ese gasto. A veces, realmente a veces son miles y miles de dólares, no es algo barato, ¿sí? Por ejemplo, el artículo 31 de la Convención de Viena va a decir lo siguiente. Dice, si el contrato no dice nada sobre la carga y sobre la entrega, el vendedor cumple con la entrega cuando pone la mercancía a disposición del comprador en su país de origen. ¿Qué quiere decir?
que ese vino que tiene que salir de Francia y llegar a Estados Unidos va a tener que ser cubierto por el vendedor. Es decir, en este ejemplo, la empresa francesa va a ser la que deberá pagar todo el transporte, hasta colocar en el país en el país de origen del comprador el producto. En otras circunstancias, si eso se regulara no por Viena, sino por otra norma, utilizaríamos otra solución. Y quizás lo pagaría una parte o hasta cierta parte Estados Unidos, otra parte de Francia o solo Estados Unidos, etc. ¿Sí? También importante saber todo esto para qué, para la negociación del precio. Si Francia trató de ser muy competitivo y bajó el precio para que Estados Unidos le comprara, y luego se tiene que ocupar del transporte sin saberlo, porque en su normativa nacional no es lo normal, ahí va a tener un problema. ¿Sí? Entonces, todo esto claramente, materia para la cuestión contractual, es importante que lo tengan en cuenta a la hora de cómo se van a dar estos negocios internacionales. Yo no quiero que se sepan el artículo o la cuestión exclusivamente jurídica, la resolución de exeges, es decir, la disposición a letra expresa. Lo que me interesa es que tengan una panorámica de cómo todos estos pequeños elementos, que parecen pequeños pero no lo son, a nivel internacional son muy importantes y requieren de una, cuando les digo de seguridad, de certeza jurídica, de certeza de cómo se va a resolver, justamente nos lo da este tipo de estándares internacionales. Por eso es tan importante el tema. Como les decía, es importantísima la Convención de Viena en materia de compraventa de mercaderías. ¿Por qué? Porque abarca, a pesar de ser 90 países, también se utiliza con otros países entre el 70 y el 80% del comercio internacional, del comercio mundial. Centra justamente sus disposiciones y su orientación a facilitar las transacciones, es decir, es pro comercio, intenta quitar obstáculos, quitar impedimentos técnicos o barreras. Eliminar diferencias entre sistemas jurídicos, porque quizás si estuviéramos en Canadá, la solución es en base a una persona que existe solo en Canadá, un tipo de, supongamos, un escribano público o un notario, pero eso no lo tengo en China, porque no existe esa figura. Entonces hay un montón de elementos que cuando me voy a nivel nacional no lo tengo en el otro país y no abarca los casos o los ejemplos de los negocios internacionales. Lo local o lo nacional a veces no puede cubrir perfectamente y tendríamos que estar haciendo como adaptaciones que justamente llevan a mayor nivel de, no, de falta de certeza, de falta de previsión, mayor nivel de riesgos, más posibilidad de que el contrato no salga, de que el negocio no funcione. Entonces, en ese sentido, reducir costos legales en materia de litigios, en conflictos de leyes, promover eficiencia comercial al establecer procedimientos claros. ¿Sí? Aquí les queda una imagen de cómo ir aterrizando ese derecho privado, es decir, internacional privado, que justamente se hizo a nivel internacional entre estados, pero que aterriza y se orienta hacia los particulares. Y ahora va el entre particulares, un caso muy especial, ¿sí? Que es, yo les traigo en particular la lex mercatoria, ¿sí? ¿De qué se trata? Bueno, se trata de un conjunto de principios, de normas, de usos, de prácticas, importante esa palabra, que son comerciales y que son desarrolladas justamente por los propios comerciantes, por los agentes del mercado. Normalmente, quien hace las normas son el poder legislativo, los diputados, senadores, van a legislar. Es decir, las personas, los particulares no tienen capacidad de legislar. Pero como les decía antes, esa autonomía de la voluntad, esa posibilidad de libre eh, formulación del contrato, estipular las cláusulas y todos los elementos del contrato a nivel internacional, que no tengo como una ley encima, y voy a tener libertad para poder decidir todos los aspectos y regular todos los aspectos del contrato, todas las soluciones del negocio, van a llevar justamente a que se vayan dando una suerte de derecho consuetudinario, es decir, una costumbre y un convencimiento internacionalista, universalista, de que son prácticas entre comerciantes. Es decir, normalmente se pagará de tal manera, normalmente se utilizará tal formato. ¿Sí? Y se van a ir estipulando y generando ciertas normativas que integran esta llamada lex mercatoria y que justamente van a ser parte del comercio global.
que justamente está fuera de los ordenamientos nacionales e internacionales, pero que a base de la aceptación, la utilización, la práctica generalizada, incluso va a haber empresas que van a estar completamente convencidos que es obligatorio hacerlo de esa manera, si bien no sea vinculante per se. Al ponerlo en el contrato, por supuesto, no nos olvidemos de la pacta sunt servanda, es decir, la obligación, es decir, el contrato es ley entre las partes. Una vez está en el contrato y el contrato se firma, será obligatorio para las partes. En ese sentido, es muy importante su espíritu internacionalista, la autonomía de las partes para estipular la autonomía de la voluntad, la flexibilidad que permite esto, ¿sí? Y también las distintas fuentes, como les digo, entre particulares, en organismos intergubernamentales independientes que no forman parte ni de Naciones Unidas ni nada, otros que sí. En este sentido, tenemos distintos ejemplos. Por ejemplo, los principios generales de la UNIDROIT, ¿sí? O incluso las normas ISO, que justamente en materia de formación, ejecución de contratos va a ser muy importante. Los Incoterms, que quizás algunos ya los hayan escuchado, muy utilizados en materia de obligaciones y de responsabilidades, son unas siglas. Típica en materia de transporte, de costos, de seguros, en entrega de mercancías, los usos y las costumbres comerciales, las decisiones arbitrales y todo lo relacionado con lo arbitral, algo muy típico del sector comercial. Y para aterrizar un poco estos ejemplos, que parece como algo muy general, les traigo también un par de casos, algo más breve, pero que me interesa que tengan en cuenta. Por ejemplo, en el primer caso vamos a ir por un Incoterm. Tenemos una empresa alemana que le vende a una empresa brasileña, ¿ok? Pero se dice que se va a vender en formato CIF. ¿Ok? CIF significa costo, seguro y flete. ¿Qué quiere decir? Que el vendedor, ¿sí? Esa empresa alemana, va a cubrir el costo, el seguro y el flete. Todo. Lo que podríamos decir, entrega en la puerta. ¿Sí? En otros casos, si usáramos FOB, si usáramos otro Incoterm, sería diferente. ¿Ok? Es decir, los costos que antes decíamos en el ejemplo de la Convención de Viena, no inhibe a que tengamos la regulación por Viena, pero que luego a la hora de los costos, por ejemplo, en materia de transporte o en materia de seguros, utilicemos un Incoterm. ¿Sí? Lo interesante es que ese Incoterm no lo decidieron los estados, sino fue las prácticas entre los comerciantes que fueron creando esos usos, esas costumbres a la hora, y se suelen llamar así, son unas siglas, normalmente tres, que tienen distintos significados. Luego les dejo algunos materiales para que puedan profundizar. En el caso número 2, un buque transporta productos electrónicos de Corea del Sur a Chile bajo las reglas de Hamburgo. No les estoy diciendo si es de Corea la carga o si Chile es el lugar final, pero sí lo está transportando. Y aquí va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente yo tengo un contrato de compraventa. A ese contrato de compraventa tengo un contrato con el transportista. Sobre esa carga en el transportista tengo un contrato con la aseguradora. Es decir, son muchos contratos. No es un solo documento, no es una sola normativa, es muy amplio. Y aquí, por ejemplo, las reglas de Hamburgo tienen un conjunto de normativa que se reguló entre comerciantes y que uno la puede utilizar en el contrato. No es vinculante una vez se utiliza en el contrato. Antes de eso nadie obliga a tener que usarla. Son de inspiración. Y justamente, ¿qué pasa si se pierde la carga? El contrato no se va a cumplir, porque tenía que llegar, supongamos, el 20 de enero a Santiago de Chile o a Valparaíso y no llegó. ¿Por qué? Se hundió en la mitad del Pacífico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tener que definir quién se va a ocupar, porque claramente el comprador se va a quejar con el vendedor. Se va a quejar, quiero decir, va a hacer un incumplimiento y va a solicitar la devolución del dinero, daños y perjuicios, etc. El incumplimiento del contrato va a llevar a que el vendedor, que supongamos contrató el transporte, se queje con quién. Es decir, le reclame al transportista. El transportista tiene una obligación de responsabilidad. Yo me comprometo a entregar la carga en las condiciones en las que me entregaron, en el lugar donde corresponde la entrega. Entonces, en este sentido, las reglas de Hamburgo justamente van a decir, el transportista es el responsable por el daño de la carga durante el viaje. Por eso tan importante cuando tenemos varios transportes, el cambio y que quede bien registrado cuando la carga dejó de estar en un transportista y pasó a estar en manos de otro. Cuando, supongamos, la naviera dejó la carga en el puerto y la tomó una empresa de cadetería por transporte terrestre.
Ya no se va a ocupar ese transportista marítimo, sino lo hará el transportista terrestre. Todo esto va a ser muy importante y explica también esos agentes cómo van intercalándose en los distintos negocios. Como les decía antes, la importancia en materia de seguridad, de certeza, porque si yo no estoy seguro de que el transportista puede responder, no puedo ponerle una carga que quizás no va a poder pagar. Entonces va a ser importante ver qué naviera voy a utilizar, a dónde voy a apelar, qué mecanismos estoy utilizando, qué oferta o qué presencia en el mercado tiene entre tantos elementos. Y en el caso número 3 les traigo el ejemplo de una empresa turca, ¿sí? Que firma un contrato con una empresa italiana para suministrar barras de acero, por ejemplo, para la construcción, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay un conflicto armado, ¿sí? Hay una guerra o un conflicto, o un ataque terrorista, etcétera, que afecta la extracción y la producción de acero. Pongamos que en el norte se extrae el acero, hay un conflicto, deja de producirse acero o se produce muy poco. Claro, esa empresa turca, esa constructora turca que prepara las barras de acero, en vez de estar comprando el acero a $10 el kilo, por poner un ejemplo, lo va a pasar a comprar porque no hay mucho en el mercado a $100 el kilo. Pero claramente ese no era la cotización a la hora de entregar a Italia. Entonces no va a poder vender al mismo precio porque perdería dinero. Entonces, en ese sentido, en muchos países existe a nivel interno lo que se llama la teoría de la imprevisión, la onerosidad superviviente, es decir, superviniente, los cambios de condiciones del contrato. A nivel internacional esto es muy grande. Y claro, suele ser una cuestión muy compleja. Supongamos que se triplica el precio. La empresa turca le resultaría más sencillo ir a la quiebra que cumplir con el contrato, porque realmente perdería, no solo no ganaría beneficios, sino perdería capital y probablemente se endeudaría. Entonces, en este sentido, va a ser muy importante utilizar distintos mecanismos. Un muy buen ejemplo es la cláusula del hardship. La cláusula de hardship de la UNIDROIT, uno de los principios, de los elementos que les mostraba antes de la UNIDROIT, va a darnos justamente eso, la posibilidad de que la empresa, en base a la teoría de la imprevisión, es decir, las condiciones cambiantes, supervinientes, que hacen que sea difícil cumplir o demasiado oneroso, demasiado costoso cumplir por el cambio de condiciones, lleve a la posibilidad de renegociar el contrato. La empresa turca, si se puso en el contrato la cláusula de hardship, va a poder apelar a esa cláusula para justamente renegociar las condiciones del contrato de tal manera que la empresa no tenga que ir al incumplimiento y pueda continuar la vinculación, pero quizás a otro precio o en otras condiciones. O quizás esperar a que se resuelva el conflicto, tomar otras medidas entre las dos empresas para solucionarlo de una manera sin que lleguemos a el incumplimiento. ¿Sí? Es decir, son distintos elementos, algunos son de fuente internacional, otros son de fuente entre particulares, que muestran como un enorme collage que me parece que es muy interesante que puedan ampliar y que puedan profundizar. Es un tema inmenso, como ya lo saben, y les recomiendo nuevamente que complementen esta clase con la clase anterior que empecé con los estándares internacionales. Les dejo la bibliografía para que puedan profundizar. Muchas veces nos interesan los Incoterms o la Lex Mercatoria. Hay muchísimo contenido, así que claramente se los recomiendo. ¿Sí? Muchas gracias por su atención, como siempre, y si tenemos cualquier pregunta, cualquier comentario, adelante.